vamos a terminar nuestra temporada de Viernes Culturales. Este es el tercero, que lo hace pues Orlando Sánchez Maroto, que es un divulgador científico ya muy conocido. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que pasa por aquí, y probablemente pasará bastante más. Así que realmente se supera cada vez más, cada vez que comparece ante nosotros. Así que seguro que hoy, que vamos a hablar de la historia de la evolución, nada más y nada menos, pues es importante. Yo siempre, cuando explicas a los niños la historia de la evolución, les dices que nosotros nos diferenciamos del mono cero coma y del ratón mucho menos, no lo entienden hasta que al final alguien en la divulgación les explica que de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Así que es muy importante, especialmente en este sitio donde nos encontramos, plantear estos temas. Yo sin más les dejo, luego se habla de que lógicamente pues, pueden ustedes preguntar lo que consideren oportuno. Agradezco también a Orlando su trabajo como siempre, y nada, lo seguiremos viendo. Se está grabando la intervención, así que en los próximos días estará disponible también en la página web y por lo tanto podrán también volver a escucharla si así lo desean. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todos. Efectivamente, muchas gracias por tener la amabilidad de una fría tarde de diciembre, un viernes, desplazaros hasta aquí y buscar aparcamiento cerca de los centros comerciales con la dificultad que eso tiene y tener a bien escuchar esta charla. Efectivamente, el título de la misma es Historia de la evolución de la biogénesis a la epigenética. Sobre todo lo importante es lo del tema de historia de la evolución. Las dos palabras estas esdrújulas las puse primero para que cuando termine la charla pues podáis fardar de que entendéis su significado ante los que no vinieron y bueno, y también por impresionar un poco las visitas con el vídeo y esas cosas, ¿no? Al principio de la charla, pues si vais a venir, ¿a qué vais a venir? Enseñabais el título de la charla y dices, léelo tú, que a mí me da la risa, ¿no? Porque son palabras que hay que ensayar más de una vez para que salgan de corrido, pero bueno, ya veréis que no es es mucho más complejo el término que la realidad que designa, ¿vale? Bueno, en primer lugar vamos a hacer un poquito de historia y vamos a hablar de, bueno, de lo que es simplemente la observación del mundo. Cuando el ser humano observa lo que tiene alrededor, cuando puede dejar de destinar casi todo su tiempo a comer y a protegerse de las amenazas y a procurar el bienestar de su descendencia, cuando tiene tiempo para pensar, para filosofar, para observar, pues una de las cosas que observa en su entorno es la inmensa variedad de seres vivos que le rodean. Aquí solamente tenemos un pequeño ejemplo de algunos de ellos, de algunas especies, y podéis ver que cada uno es completamente diferente al otro, en formas, en colores, en tamaños, en habilidades, y claro, surge la pregunta inmediatamente, ¿cómo es posible que tanta variedad exista? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la variedad, no? Pero bueno, no pasa nada. Pues la primera explicación obvia, o la primera explicación que le viene es pues porque fueron creados así. Porque un creador, del tipo que sea, creó toda esa variedad. Es una explicación o un sistema que se usa para explicar muchas cosas y tradicionalmente se usa para explicar muchas más, y es una explicación muy potente, es decir, lo explica todo de golpe. Se creó así y ya está. No admite ningún tipo de duda. El problema que tiene esto, que no permite hacer predicciones válidas a futuro, porque si todo depende de la voluntad de un ser omnipotente y omnisciente, no sabemos cuál va a ser su voluntad mañana. Entonces la ciencia, con mucho dolor en algunos casos, ¿no?, renuncia a una explicación tan potente y busca explicaciones más humildes, pero mucho más lineales. Busca leyes naturales que lo que hacen simplemente es pues, poder explicar de alguna forma razonable el pasado, y no solo eso, sino poderse extender y predecir sucesos futuros o otros sucesos en otros lugares no observados. Y además permite comprobar si esas leyes funcionan, viendo si lo que nosotros pensábamos que no íbamos a encontrar es lo que nos encontramos finalmente. ¿De acuerdo? La ciencia, por tanto, no usa ese sistema, sino que observa e intenta establecer pautas. Entonces, las pautas que establecía al principio cuando observaba, ¿qué era? Pues que la vida no fue creada por un creador por las buenas en un momento del pasado, sino que la vida surgía de forma espontánea.
Cuando un trozo de carne se dejaba echar a perder, aparecían gusanos, aparecía moho, se descomponía. Cuando había grano en algún sitio, en un silo, aparecían ratones, el pan se enmohecía. Pues la vida parecía surgir de forma espontánea en cualquier momento. Ante esa observación, parece que era la explicación más lógica. Pero la ciencia no es estática. La ciencia continuamente intenta confirmar que lo que vemos coincide con la realidad y cada vez la somete a prueba a la realidad, o la realidad somete a prueba a la ciencia más bien, una y otra vez de forma más tasada, ¿no? A través de experimentos. ¿Y qué pasa? Que a medida que se fue avanzando, se fueron refinando los experimentos, esta explicación no concordaba con los hechos. ¿De acuerdo? El primero que ofreció dudas sobre esto, este señor italiano, que se llama Francesco Redi, pues hizo un experimento que consistía en coger ese trozo de carne, que siempre veíamos que aparecían gusanos, como por arte de magia, y lo puso en 3 frascos. En uno de los frascos lo dejó completamente destapado, otro de los frascos le puso un tapón de corcho y en otro frasco le puso una gasa encima. Lo dejó y observó. ¿Y qué observó? Pues observó que en el primero de los frascos efectivamente aparecían gusanos, las moscas frecuentaban la carne y aparecían gusanitos por ahí. En el que estaba tapado, la carne se descomponía, pero no aparecían gusanos. Y en el tercero aparecían gusanos, pero aparecían sobre la gasa. No aparecían en la carne y además los gusanos se acababan muriendo. Con lo cual ese hombre empezó a pensar que no es que la vida surgiera espontáneamente, no se generaba de forma espontánea, sino que surgía esa vida de otra vida anterior. En este caso, las larvas de la mosca a partir de las moscas adultas. Las moscas adultas podían llegar hasta la gasa, pues ahí dejaban las larvas, porque olían la sustancia de la descomposición de la carne y pensaban que ahí podían prosperar las larvas y las dejaban ahí. Aquí no. Y aquí, por supuesto, pues prosperaban sin ningún problema. Con lo cual este señor empezó a demostrar que al menos la vida más compleja, los animales que tienen tamaño para ser vistos a simple vista, pues no se generaban espontáneamente. Pero claro, quedaba duda qué pasaba con los pequeñitos. A medida que fue pasando el tiempo, eso se fue refinando y llegamos hasta Pasteur. Louis Pasteur, el que inventó la pasteurización, etcétera, etcétera, este señor, pues refinó estos experimentos hasta llegar aquí. Además tuvo digamos, un adversario, otro francés también, no recuerdo el nombre, pero que discutía sus experimentos y buscaba los fallos, ¿no? Y realmente esa es la forma en la que avanza la ciencia. No se queda con una explicación y se queda contenta, sino que alguien intenta destruir esa explicación y a medida que tú tienes que refinarla y tienes que ir tapando los hoyos que aparecen, se va volviendo más sólida y más potente, ¿no? Entonces este señor lo que hizo fue hervir. Es un experimento anterior a este, ahora luego os cuento este, pero el anterior. Lo que hizo fue meter un caldo lleno de nutrientes en un frasco, lo tapó, lo hizo hervir hasta que se formó vapor allí y tal, y luego lo dejó así. Y cuando hizo eso, pues el caldo esterilizado por el calor no se descomponía nunca, siempre que estuviera tapado. En el momento en que se destapaba, empezaba a pudrirse. ¿Qué pasa? Que este hombre le discutía, bueno, pero es que también es verdad que el aire está viciado, no entra en contacto con aire limpio, etcétera, etcétera. Entonces ya como remate total, lo que hizo fue el mismo experimento, pero no tapó el frasco, sino que dejó un tubo de entrada muy curvado, pero abierto. Lo hirvió hasta que empezó a salir vapor por el final y cortó el hervor. Y luego lo dejó así. ¿Qué pasaba? Que el aire podía entrar y salir, pero el polvo y los microorganismos, las bacterias, ahora sabemos, él no lo sabía, pero lo estaba aprendiendo en ese momento, se quedaban en los bordes, en las curvas, entonces nunca llegaban a ese caldo. Y ese caldo no se corrompía. Durante años podía estar así. Y una vez pasados esos años, volcaba el frasco, entraba en contacto el caldo con los microorganismos y a las pocas horas o días se empezaba a descomponer. Con lo cual, él demostró finalmente que la generación espontánea no se daba de forma ordinaria, no se daba habitualmente. Para que surgieran todo tipo de seres vivos, desde los de tamaño más visible hasta los más pequeños, todos ellos provenían de seres anteriores. ¿De acuerdo? Pero habría que preguntarse, si todos provenían de seres anteriores, ¿cómo surgió el primero? ¿O cómo surgieron los primeros? Porque en realidad sigue habiendo mucha variedad.
O surgió uno y hubo una diversificación, o surgieron todos al principio de los tiempos, de alguna manera. Bueno, pues en torno al principio del siglo XIX ya se habían descubierto fósiles, se habían encontrado huesos de animales que se habían convertido en piedra con el paso del tiempo, enterrados en los estratos de la Tierra. Ya se había estudiado que cada estrato es más antiguo que el que tenía encima, etcétera, etcétera. Y se podía incluso medir el tiempo que había pasado de forma rudimentaria de uno a otro. Y se veía que muchos de esos huesos no tenían relación con animales que estaban vivos hoy en día. Encontraban fémures que no se correspondían con ningún animal conocido, dientes, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna forma, había una variedad pasada que ya no existía en la actualidad y la variedad presente era diferente a la pasada. Entonces hay que empezar a explicar cómo es posible eso. Cómo es posible que los animales hayan cambiado con el tiempo. Y empiezan a surgir las primeras teorías. Una de las primeras teorías que tienen cierto éxito es la de este señor francés que se llama Lamarck. Algunos habréis escuchado de él. Porque es muy famoso su ejemplo. Él decía que la necesidad crea el órgano. ¿De acuerdo? Que los seres van cambiando a medida que van necesitando hacer uso de ciertas partes de su cuerpo de cierta forma, y entonces esas partes de su cuerpo van cambiando de generación en generación, porque esas modificaciones en el uso se van transmitiendo a los descendientes. Por ejemplo, el famoso caso de las jirafas. Él explicaba esto con las jirafas, ¿no? ¿Por qué las jirafas tenían el cuello tan largo? Un rasgo bastante diferenciado de las jirafas, ¿no? Pues él decía que porque las jirafas competían por llegar al alimento que estaba alto, simplemente intentaban llegar al alimento que estaba alto, y a medida que lo necesitaban iban estirando el cuello. Entonces sus descendientes, las jirafas que provenían de esas jirafas, heredaban ese uso del cuello que era cada vez más largo. Claro, una vez que proponemos una ley natural, cada vez que hacemos una hipótesis, que es como se llama eso, luego hay que probarla, si no, no nos vale. Pues una forma de probarla, por ejemplo, era esta, ¿no? Pues un ratoncito, que son animales que tienen un ciclo de vida muy corto, rápidamente los ratones dan otros ratones, y entonces las generaciones se suceden muy rápido y se pueden hacer experimentos de muchas generaciones en poco tiempo. Se cogían los ratones, se les cortaba la cola, por ejemplo, y se veía si en algún momento los ratones hijos perdían la cola o se les acortaba la cola. Bueno, este experimento se hizo durante generaciones y generaciones y generaciones de ratones, y en ningún momento se consiguió que un ratón que fuera hijo de ratones con colas cortadas apareciera sin cola. Con lo cual, la hipótesis tenía buena pinta, era elegante, explicaba cosas, pero no concordaba con la realidad una vez que se ponía a prueba, ¿no? Total, que así transcurrió un poco el siglo XIX con teorías competitivas hasta llegar a nuestro héroe de la historia, que es este señor que, bueno, que muchos habréis visto con este aspecto, ¿vale? Pero que en realidad, pues, bueno, tenemos varias escenas vitales de él, que es Charles Darwin, ¿de acuerdo? Charles Darwin era un biólogo, venía de una familia relativamente acomodada, él pudo estudiar sin problemas biología, y destacó desde ya su juventud, ¿de acuerdo? Este era el aspecto que él tenía cuando se embarca en un viaje alrededor del mundo, en un barco, que se llamaba el Beagle, y ya en esta época tenía cierto prestigio como biólogo. Bueno, y además, alguna nota biográfica de él: era un padre muy amante de sus hijos, cosa que en aquella época victoriana tampoco era, o prehistoriana tampoco era tan frecuente, pero era un padre que quería mucho a sus hijos, llevaba muy mal cuando sus hijos tenían algún tipo de padecimiento, se volcaba mucho en su educación, era muy afable, jugaba con ellos. Y bueno, y de hecho, como científico fue muy apreciado en su tiempo, aunque es verdad que sus teorías se discutieron en cierta época, pero no fue un científico despreciado por su país. De hecho, está enterrado en la abadía de Westminster, ¿vale? En Londres, en un sitio noble de la abadía. De hecho, lo habitual es que pases por encima cuando vas de visita. Yo estoy de visita a la abadía de Westminster, y entonces vas andando y de repente te dice una señora Charles Darwin, y entonces te das cuenta que estás pisando la tumba del caballero y te pegas un respiro, ¿no? Pero bueno, en Inglaterra, a diferencia de España, no exilian a sus científicos, ni los queman en la hoguera, ni les quitan las subvenciones, sino que los entierran en lugares nobles, ¿no?
Bueno, pues Charles Darwin, cuando se embarca en el viaje, más o menos, en la época en la que se embarca en el viaje, empieza a observar durante el viaje la variedad de los seres vivos que se va encontrando en las Islas Galápagos, en la Polinesia, y cómo ciertos animales se parecen, pero no son exactamente iguales, hay órganos que cambian de uno a otro, y cómo además entre ellos tienen, no se mezclan bien, tener hijos entre ellos es difícil, ¿no? Con lo cual ese era el criterio para diferenciar entre especies, ¿no? O sea, dos animales que no tienen descendencia fértil pertenecen a especies diferentes, ¿no? Pero de alguna forma el parecido entre ellos, ese aire de familia les hacía pensar que se habían diversificado un tronco común. Y lo que le faltaba a él era el mecanismo, el de la mar no funcionaba, pero la mar iba por la senda correcta, ¿no? ¿Y qué es lo que le da la pista a Darwin? Le da la pista a Darwin y también a otro biólogo australiano que se llamaba Alfred Russel Wallace. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Darwin es mucho más sistemático y generalmente se le reconoce a él la paternidad de la teoría, pero Wallace también llegó de forma independiente a la misma, sin tanto desarrollo. Pero ambos tuvieron la idea inspirada por este caballero, que se llama Thomas Robert Malthus. Todos habréis oído hablar a lo mejor alguna vez de las catástrofes malthusianas, ¿no? ¿Y qué decía Malthus? Bueno, Malthus hizo un análisis sobre la población humana, pero era aplicable a cualquier población, porque decía que normalmente la población que crecía a ritmo geométrico, pero los recursos que necesitaba la población no crecían tan rápido, o no crecían a ese ritmo geométrico, sino que crecían en un ritmo, en una progresión aritmética. ¿Eso qué significaba? Que había un punto, que es este punto de crisis que se llama aquí, ¿vale? La crisis malthusiana, que es el punto en el que la población supera los recursos que le pueden servir de sustento. Claro, él pensaba en hambrunas, pensaba en enfermedades y siempre más o menos desde el punto de vista de la geografía humana. Pero claro, Darwin fue un poco más allá, como buen científico, y extrapoló. Y en eso basó su famoso libro de la teoría del origen de las especies. Pensó que eso tenía varias implicaciones. La primera, las poblaciones tienden a crecer. Una población con recursos ilimitados crece exponencialmente. Pero los recursos nunca son ilimitados, son limitados. ¿Qué pasa cuando la población que crece exponencialmente se encuentra con recursos limitados? Pues pasa que empieza lo que él llamaba una lucha por la supervivencia. O sea, simplemente no se reparten los recursos y se mueren todos de forma uniforme, sino que luchan, pelean por ellos, ¿no? Y ahí Darwin tiene el primer punto de genialidad, y es que los descendientes de los individuos de las poblaciones que son descendientes de otros, son diferentes. ¿De acuerdo? Es decir, los que tengan hijos se darán cuenta, o todos los que al fin y al cabo todos somos hijos de alguien, si tenemos hermanos nos daremos cuenta de que nos diferenciamos de nuestros hermanos, nuestros hijos se diferencian entre sí, y a pesar de que heredan rasgos de sus padres, no heredan los mismos rasgos de sus padres todos, con lo cual hay diferencias entre ellos, ¿vale? Cada uno hereda unas actitudes o hereda unos rasgos diferentes. Y los heredan, es decir, esta variación, aunque hay alguna que es aprendida, pero gran parte de la variación entre individuos es hereditaria, se transmite de padres a hijos. Entonces, con estas 4 reglas, lo que se produce es que cuando hay una lucha por los recursos, hay individuos que están mejor adaptados que otros a conseguirlos. Los individuos que están mejor adaptados tienen más probabilidades que los que están menos adaptados de sobrevivir, y esos rasgos que le han permitido vencer en la lucha por la supervivencia, transmitirlos. Generación tras generación, esta acumulación de rasgos favorables a la lucha por la supervivencia se va acumulando, y durante un tiempo prolongado es lo que puede dar, como dice el nombre de su libro, origen a las especies. Explicación elegante, sencilla donde las haya y potente. El secreto de la buena ciencia. ¿De acuerdo? Problemas que tenía Darwin, y además es una cosa que Darwin explora en su libro El origen de las especies, porque esa es parte de la genialidad también de Darwin, como de otros buenos científicos. Es no solamente exponer su teoría, sino ser consciente de las debilidades de su teoría. Él mismo señala cuáles son los puntos débiles de su teoría, y señala qué es lo que tendrían que encontrar otros científicos si su teoría es cierta como él piensa que es, para respaldarla. A Darwin le faltaban básicamente 2 cosas.
Le faltaba conocer un mecanismo de la herencia, cómo se heredan esos rasgos y el mecanismo, el sistema por el que se heredan lógico y el sistema biológico, es decir, dónde se registra esa información de la herencia que va pasando de padres a hijos. ¿De acuerdo? En el siglo XIX lamentablemente no había internet y la publicación de trabajos especializados no estaba tan sistematizada como ahora. Ahora tenemos Nature, tenemos Science, tenemos una serie de revistas y todos los científicos saben dónde tienen que leer para buscar la información que necesitan, pero en aquella época eso estaba un poco en pañales. Con lo cual Darwin nunca conoció a este caballero. Este caballero es Gregor Mendel. Gregor Mendel nació como Johann, pero Johann, a diferencia de Darwin, era un chico que venía de una familia humilde, le encantaba la biología, pero no tenía recursos para procurarse los estudios. Entonces hizo algo que una persona que fuera más o menos creyente podía ser una salida para conseguir los estudios, que es meterse a monje. Se metió en una abadía y entonces los agustinos pagaron sus estudios. ¿De acuerdo? Con lo cual él se pudo dedicar a lo que realmente le gustaba, que era estudiar biología. Y empezó a hacer trabajos sobre hibridación. Una cosa que se hace tradicionalmente de forma intuitiva es mezclar variedades de plantas, variedades de animales, buscando esos rasgos que queremos potenciar, ¿no? Y él no solamente lo hizo de forma intuitiva, sino que dijo vamos a estudiarlo. Y entonces cogió guisantes, el clásico ejemplo de los guisantes, y estudió los guisantes amarillos, qué pasaba cuando se mezclan plantas que dan guisantes amarillos con plantas que dan guisantes verdes, y estudió cómo esos rasgos se mantienen ocultos a veces, luego surgen con una cierta posibilidad en otra generación, ¿de acuerdo? Un poco desarrolló el concepto de lo que es un gen. Hoy en día todos tenemos el gen metido en nuestra cultura general, todos más o menos desde pequeñitos sabemos lo que es un gen, pero bueno, la idea surge ahí, ¿no? Es la unidad hereditaria, ¿no? Y bueno, él hizo experimentos sobre bastantes más cosas. Lo que pasa es que él publicó estos resultados en una pequeña revista. No fueron acogidos mal, tampoco particularmente bien, no se les dio quizá la importancia que tenían, se pensaba que era simplemente un trabajo sobre hibridación, no se vio su aplicación a lo que es una teoría de la evolución. Hizo trabajos sobre otra serie de cosas, lo que pasa es que esos trabajos no se conservan. Se conservan citas de ellos en trabajos de otros biólogos, y entonces sabemos que estuvo trabajando con abejas, que estuvo trabajando con otra serie de animales, pero no sabemos exactamente qué descubrió, porque cuando él llegó a un puesto importante en la abadía, no sé si llegó a Abar, y el trabajo administrativo le absorbió muchísimo y le quitó tiempo para seguir con sus experimentos, y cuando murió sus sucesores quemaron todo lo que tenía, con lo cual parte de esa ciencia que pudiera llegar a hacer se perdió. Pero se publicaron esos trabajos a finales del 18, en el 1860 y tantos, creo, por ahí, y se mantuvieron un poco a oscuras hasta principios del siglo XX, que empezaron a trabajar sobre leyes de herencia otros biólogos, encontraron las leyes de Mendel de forma independiente y buscando referencias encontraron el trabajo de Mendel, otros biólogos, y se dieron cuenta de que en realidad ellos lo que estaban es reproduciendo descubrimientos que él ya había hecho y le otorgaron el crédito, le dieron el crédito que se merecía. Varios biólogos de forma independiente le dieron el crédito, por lo cual hoy en día pues se estudia en las clases de biología a Mendel y el pobre no lo sabe, no lo supo. Pero bueno, le faltaba esto, le faltaba las reglas de la herencia y le faltaba el mecanismo por el cual esa herencia se produce. Cuando se miraban las células por el microscopio, se veía que cuando se separan las células, cuando las células se multiplican, se dividen, ¿no? se parten por la mitad. En los orgánulos, los pequeños órganos que tienen las células, pues se reparten más o menos por igual, pero hay un orgánulo que se divide y se duplica perfectamente junto con las células, que es el núcleo. Entonces pensaron que el núcleo tenía importancia, además se llamaba núcleo. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Hicieron cultivos, extrajeron los núcleos y analizaron de muchas células, lógicamente, no de una, sino de muchas, y analizaron de qué estaba hecho. El núcleo de una célula, de todas las células, está hecho en su mayor parte de proteína y de una célula, de una molécula que hoy en día nos resulta muy conocida, pero que a ellos, bueno, tampoco les decía mucho, que era el ADN. El ADN
Entonces sabían que, pensaban que las reglas de la herencia y la transmisión de los rasgos hereditarios tenían que estar escritas de alguna forma en alguna de esas dos sustancias, usando alguna de esas dos sustancias. Ese era el lápiz y el papel de las instrucciones para construir un ser vivo, ¿no? O la proteína o el ADN. Al principio se inclinaron por la proteína, aunque ahora nos parezca raro, pero se inclinaron por la proteína. ¿Por qué? Porque la proteína está compuesta, tanto la proteína como el ADN están compuestos por otras secciones más pequeñas. En el caso del ADN está compuesto por lo que se llaman bases, y en el caso de la proteína están compuestas por aminoácidos. Las proteínas tienen unos 20 aminoácidos diferentes con los que jugar. El ADN solo tiene 4. Si tú quieres escribir un mensaje, es mucho más fácil escribir información utilizando 20 símbolos diferentes que solo 4. Entonces parecía más lógico pensar que la proteína era la que tenía más que ver con la herencia, pero siguieron investigando y se dieron cuenta de que no, de que realmente lo que era importante era que hubiera ADN para que hubiera transmisión de información, ¿no? Incluso descubrieron los virus, y los virus dentro tenían ADN o moléculas parecidas al ADN. Si tú cogías un virus y lo desmenuzabas y dejabas la proteína por un lado y el ADN por otro, si tú inyectabas a alguien proteína no se ponía enfermo, pero si inyectabas el ADN solo, sí. Con lo cual la información estaba en el ADN, curiosamente, a pesar de solo tener 4 letras. Claro, ¿cómo es posible que solamente 4 letras transmitan la información suficiente para generar un ser vivo? Y entonces a un científico se le ocurrió la idea de que realmente la información importante no estaba tanto en las letras que se usaban, sino en cómo estaban montadas. El ADN era una especie de polímero, como un plástico, era como un cristal. Y en esa perfección y en esa forma de modular esa perfección estaba toda esa información. Con lo cual, no era tanto la composición del ADN, era la estructura lo que había que buscar. ¿Cómo estaba el ADN formado, ¿no? ¿Qué forma tenía esa molécula? Empezaron a buscar como locos científicos de todo el mundo cuál era la forma del ADN. A algunos se le ocurrieron que estaba combinado en forma de triple hélice. En fin, surgieron muchos modelos, pero nadie dio con la tecla hasta estos señores que hay aquí. ¿De acuerdo? Y esa señora, ¿vale? Y ya quiero hablar. Porque estos señores Watson y Crick, americanos, fueron los que descubrieron la ahora famosa doble hélice de ADN que les hizo ganar el premio Nobel. Pero consiguieron ese descubrimiento sobre todo gracias a la contribución de Rosalind Franklin, una mujer científica, biofísica, que era especialista en una cosa que era la difracción de rayos X. Es decir, había que intentar, para encontrar la estructura del ADN, hacer una foto del ADN. El problema es que el ADN es muy pequeñito. Entonces, con la luz normal y corriente, pues la onda de la luz es demasiado grande para captar los detalles de una molécula tan pequeña. Pero la onda de los rayos X es mucho más pequeña. Entonces ella disparaba rayos X contra moléculas de ADN y trataba de hacer fotos de eso, y claro, era muy difícil apuntar contra una molécula bien, pero sacaba muchas intentando que en alguna acertara y diera alguna pista de por dónde iban los tiros, ¿no? Y bueno, era una mujer en los años 40 o 50. A pesar de que era una excelente científica, era muchas veces menospreciada por el hecho de ser mujer. Y a pesar de eso era de las mejores técnicas, de las mejores expertas en difracción de rayos X que había en esa época. Trabajaba con un señor llamado Wilkins, que era amigo de estos caballeros, y él la trataba como si fuera una vulgar técnica. No le reconocía sus méritos, a pesar de que había estudiado mucho. Y eso que ella era mejor técnica de difracción en rayos X que él, bastante mejor. Y ella vio unas fotos y pensaba que por ahí iban los tiros, pero no sabía exactamente qué es lo que estos señores estaban trabajando. Y ellos, hablando con ella, se dieron cuenta de que ella, por lo buena que era, por lo buena científica que era la que podía proporcionar la información antes que Wilkins. Y entonces, pues incluso llegaron a entrar en su despacho a mirar fotos sin que ella lo supiera. Ella los encontró dentro, los hechos. Wilkins, tenía una relación Wilkins y ella terrible, ¿no?, en el trabajo. Y en una de estas, pues no sé si fue Watson, encontró la famosa fotografía en la que se veía bien la doble hélice, una fotografía que hoy en día es considerada la mejor de la historia de la ciencia.
Y junto con el artículo de otro científico que estableció un modelo equivocado, pero que ya iba por buen camino, pues dieron con la tecla. Dieron con la tecla y publicaron el modelo. Y ella nunca llegó a saber que le copiaron la idea de alguna forma. Ella además ya se dio cuenta un poco antes de que publicaran el trabajo que esa foto representaba bastante. Pero no llegó a ser consciente de hasta qué punto la habían puenteado. Ya como hacía experimentos con rayos X, en aquella época las medidas de seguridad eran mucho peores que ahora, no llegó a 40 años de un cáncer de ovario. Y un tiempo después escribieron estos señores un libro a los que se les reconoció con el premio Nobel, el descubrimiento, donde la llamaban Rosie, así con un diminutivo, y la trataban con bastante displicencia, y tuvieron tantísimas quejas de sus colegas que se tuvieron que disculpar y en ediciones posteriores reconocer el mérito de esta señorita. Con lo cual, aunque no es motivo de la charla, sí me gustaría honrar la memoria de Rosalind Franklin. ¿De acuerdo? Bueno, pues tenemos las reglas, tenemos el mecanismo, el ADN está aquí, siempre dentro del núcleo. Lo que hay es otra molécula parecida que se llama ARN que entra, hace una copia y sale. Por eso se llama el mensajero, el ARN mensajero. Y el ARN mensajero viaja hasta unos orgánulos dentro de la célula donde va pasando y como si fuera una impresora, con las instrucciones que trae del ADN, va generando proteínas. Y nosotros estamos hechos de proteínas. Todos los cuerpos generalmente están formados por colecciones de proteínas. Cada una cumple una función, algunas son anticuerpos que atacan a los microbios, otras forman parte de los músculos, pero un cuerpo básicamente es proteína. ¿De acuerdo? Y ya tenemos tapados los dos huecos principales que tiene la teoría de Darwin. Entonces, lo que hoy en día llamamos teoría de la evolución no es la teoría de evolución clásica que propuso Darwin con esos dos agujeros, sino que es la teoría de la evolución junto con las leyes de la herencia, junto con el mecanismo del ADN. Y es lo que se conoce como síntesis evolucionaria moderna. Ese es el nombre con el que los científicos conocen lo que en la calle llamamos la teoría de la evolución. Eso es la base de toda la biología moderna y de gran parte de la medicina moderna, porque la medicina y la veterinaria en su mayor parte son biología. Con lo cual, si alguien tiene una explicación mejor que esta para explicar los números, los incontables fenómenos que se producen en la biología, en la medicina y en la veterinaria, está bien que lo traiga, pero tiene que ser capaz de ser tan simple, tan elegante, tan potente y capaz de explicar tantísimos fenómenos como este o más. ¿De acuerdo? Eso explica la variedad de los seres vivos. ¿De acuerdo? Explica cómo se ha podido pasar desde un primer ser vivo muy pequeñito, único, con el tiempo, a medida que nos vamos alejando de aquí, son millones de años que nos vamos acercando al presente, cómo esa variedad se va abriendo y aparecen bacterias, plantas, hongos, aparecen equinodermos, peces, anfibios, reptiles, dinosaurios, mamíferos, hasta el presente. ¿De acuerdo? Todos surgen de aquí. ¿De acuerdo? Pero ¿cómo surge el primero? Volvemos a la idea original. Si la generación espontánea no se produce normalmente y todos vienen de un ser vivo anterior, aunque se permita la diversificación, se produzca el cambio, se produzca la evolución, eso nos deja todavía pendiente de contestar la pregunta de ¿y el primero? ¿De dónde surge el primero? Bueno, pues el primero surge a partir de lo que se llama abiogénesis, que era la palabreja del principio. ¿Cómo surge el primer ser vivo cuando no hay seres vivos, ¿no? ¿Cómo surge? Lo primero es contestar ¿dónde surge? Bueno, normalmente la teoría clásica dice que surge en la Tierra. La Tierra se crea hace 4.500 millones de años junto con el resto del sistema solar. En principio es una gran bola de lava caliente dando vueltas, pero posteriormente se enfría. A medida que se enfría, pues la roca se solidifica y todo el vapor que ha ido expulsando esa lava que forma una enorme nube o atmósfera. Por encima de eso se condensa, llueve y produce los primeros océanos. Y ahí tenemos pues un caldo de cultivo, nunca mejor dicho, ¿verdad? Pues para que se produzcan las reacciones necesarias para que aparezca la vida. Hay una variante, que es que esto no se produce en la Tierra, sino que se produce fuera de la Tierra, que es lo que se conoce como la panspermia, como la teoría de la panspermia, que es
Es cierto que la Tierra se genera de esa forma, se crean los mares, se crean los continentes, pero las primeras reacciones que producen la vida no se producen aquí, sino que ya se producen en el espacio. Y entonces cuando ya llegan los primeros seres vivos, o las primeras sustancias que dan origen a los seres vivos, vienen desde el espacio, en meteoritos, en cometas, y es cierto